Hola, soy Walter Rizzo y tras más de 3 décadas dedicadas al exhaustivo estudio del comportamiento humano en el ámbito de las relaciones sentimentales, he desvelado una verdad fundamental que transformará por completo tu percepción y tu gestión de los quiebres amorosos y las decepciones del corazón. Existe, en efecto, una técnica respaldada por una profunda base psicológica capaz de provocar que cualquier persona que te haya dejado o que esté en proceso de apartarse de tu vida experimente un hondo y sincero arrepentimiento por su determinación. Esto no guarda relación alguna con el mutismo, ni con la simulación de indiferencia, ni mucho menos con cualquier forma de manipulación. Se trata de algo intrínsecamente más potente, más auténtico y a la vez liberador. Hacia el desenlace de esta revelación te desvelaré con precisión en qué consiste esta estrategia y cómo puedes implementarla eficazmente para que cualquier individuo que haya subestimado tu valía se enfrente a la monumental equivocación que cometió. Pero antes de sumergirnos en los pormenores, si valoras este contenido y deseas mantenerte al tanto de futuras enseñanzas transformadoras, te invito cordialmente a suscribirte a De Nuevo Conmigo y a compartir en la sección de comentarios si alguna vez has percibido que alguien no reconoció tu verdadero valor hasta que el momento para apreciarlo se había desvanecido. Es una experiencia universal que nos conecta y nos permite comprender mejor estos complejos procesos emocionales. Comenzaré con una verdad que, aunque dolorosa, es absolutamente necesaria de asimilar. La inmensa mayoría de las mujeres reaccionan de manera diametralmente opuesta a lo que deberían hacer cuando se enfrentan a la pérdida de una persona significativa en su existencia. En lugar de irradiar su esencia, optan por la invisibilidad, cuando su verdadero propósito debería ser trascender y volverse inolvidables. Se repliegan en la oscuridad cuando su potencial les exige brillar con luz propia. Abrazan el silencio cuando paradójicamente lo que necesitan es generar un impacto sonoro, pero no cualquier eco, sino el eco adecuado, el que resuena con su autenticidad y su resurgir. Observa el caso de Carmen, una perspicaz psicóloga de 49 años, quien llegó a mi consulta con el alma hecha pedazos, tras una relación de un lustro que su pareja había decidido finalizar bajo el pretexto de encontrarse a sí mismo, un argumento tristemente recurrente. Le compartí una idea que la sorprendió profundamente. Carmen, él jamás se arrepentirá de tu ausencia si te comportas como si hubieras sucumbido a la pérdida. Su verdadero pesar nacerá cuando perciba que en realidad tú has ganado una victoria personal incalculable. Esta perspectiva transformó su enfoque y con el tiempo redefinió por completo el curso de su vida. Es fundamental comprender que la auténtica victoria reside en la redefinición de uno mismo, no en la recuperación de lo que se ha ido. La neurociencia del arrepentimiento es un campo de estudio verdaderamente cautivador y revelador. Cuando una persona toma la determinación consciente de abandonar una relación, su mente, de manera inherente y automática, inicia un intrincado proceso de justificación de dicha elección. Se concentra, casi de forma exclusiva, en tus imperfecciones, en los escollos que la relación presentaba, en todas aquellas motivaciones que desde su perspectiva validaban su decisión como la más acertada. No obstante, existe un camino para perturbar de forma efectiva este ciclo de autojustificación y en su lugar activar lo que los neurocientíficos han denominado disonancia cognitiva. Esto implica, en esencia, la creación de una contradicción tan abrumadora y contundente entre la imagen mental que esa persona tenía de ti y la realidad que ahora está presenciando, que su cerebro se ve imposibilitado de seguir racionalizando y legitimando la elección de haberte dejado atrás. Pero es crucial hacer una distinción. No estoy incitando a la venganza ni a la revancha. Mi enfoque apunta hacia algo infinitamente más elegante, más edificante y profundamente transformador. Se trata de convertirte en la manifestación más espléndida y evolucionada de ti misma, de una manera tan asombrosa y palpable que aquel que alguna vez subestimó tu potencial se vea inevitablemente compelido a cuestionar su propia cordura y su capacidad de discernimiento. Permíteme elucidar por qué la estrategia del silencio por sí sola no rinde los frutos esperados.
Cuando te desvaneces por completo, cuando implementas el célebre y a menudo malinterpretado contacto cero sin una intención de crecimiento auténtico subyacente, lo que haces, en esencia, es concederle a su psique el permiso implícito para que te olvide de manera gradual y paulatina. Al carecer de nuevos estímulos, de información fresca y actualizada sobre tu evolución, su cerebro, con una eficiencia casi mecánica, simplemente archiva los recuerdos asociados a tu persona y prosigue su camino vital. Es como si, desde su perspectiva emocional, hubieras dejado de existir, como si hubieras fallecido en su universo afectivo. ¿Dónde se encuentra el pesar, el arrepentimiento genuino en una situación como esa? El verdadero y profundo remordimiento no emerge de la ausencia, sino de la confrontación comparativa. Nace de la dolorosa constatación de lo que se ha extraviado frente a lo que se posee en el presente. Surgen de la iluminación súbita al percatarse de haber cometido un error de cálculo de proporciones monumentales, y para que esto ocurra, curiosamente, necesitas ser testigo de tu florecimiento, de tu resplandor. Esta es la clave que a menudo se pasa por alto: la visibilidad de tu ascenso. Rosa, una brillante arquitecta de 46 años, puso en práctica con exactitud los principios que estoy a punto de desvelarte, tras el abandono de su esposo, quien la dejó por una mujer 2 décadas menor. 6 meses después de la ruptura, su exmarido reapareció en su umbral, con el rostro surcado por las lágrimas, implorando una segunda oportunidad. Y esto no ocurrió porque Rosa lo hubiera buscado incansablemente, ni porque se hubiera rebajado a suplicarle un regreso. Sucedió porque ella llevó a cabo una serie de acciones que lo forzaron, de manera inequívoca, a confrontar la verdadera magnitud de su equivocación, la irreparable pérdida que había provocado. El cerebro humano, en su compleja programación, está intrínsecamente diseñado para valorar aquello que percibe como escaso, como difícil de conseguir y por ende altamente deseable. Cuando alguien decide romper contigo, de forma automática te sitúa en la categoría de disponible o incluso descartable. Tu misión, por tanto, no es validar esa percepción al desaparecer por completo, sino demolerla radicalmente, transformándote en algo verdaderamente escaso y extraordinariamente apetecible. Aquí es donde comienza la primera piedra angular de esta poderosa fórmula: la metamorfosis visible. No estamos aludiendo a intervenciones quirúrgicas estéticas ni a transformaciones superficiales y efímeras. Me refiero a una evolución auténtica, profunda, pero estratégicamente perceptible. Cuando esa persona te pierde, debe verte no solo sobreviviendo a la tormenta, sino prosperando de maneras que jamás lo hiciste mientras permanecías a su lado. El arrepentimiento genuino se gesta en la discrepancia, en la impactante colisión entre la imagen preexistente de ti y la realidad luminosa de tu nueva versión. Considera la historia de Patricia, una dedicada médica de 51 años, quien había pospuesto durante años su anhelo de cursar una maestría simplemente porque su pareja sostenía que ya no tenía edad para tales aspiraciones. Cuando él la abandonó, Patricia no solo se matriculó en el programa de posgrado, sino que además comenzó a documentar públicamente su extraordinario proceso de crecimiento académico. 6 meses más tarde, cuando su exesposo la observó graduarse con honores, defendiendo su tesis con admirable elocuencia, rodeada de colegas que la admiraban y respetaban profundamente, algo se quebró irremediablemente en su foro interno. En ese instante, se percató con dolorosa claridad de que había descartado a una mujer de calibre excepcional, con una capacidad de resiliencia y autosuperación que él había sido incapaz de vislumbrar. La clave reside en la comprensión fundamental de un aspecto crucial de la psicología masculina. Los hombres, de manera evolutiva, tienden a valorar aquello que otros hombres también valoran. Si otros individuos dentro de su círculo social reconocen y aprecian la valía de una mujer, su percepción intrínseca de ese valor se incrementa automáticamente. Suena primordial, sí, pero es neurobiología pura, arraigada en milenios de evolución. ¿Significa esto que debes buscar de forma desesperada la atención de otros hombres para provocar su arrepentimiento? Absolutamente no. Esa sería una interpretación errónea y superficial de este principio. Lo que realmente implica es que debes cultivar tu propio ser,
desarrollarte a ti misma de tal manera que, de forma natural y sin esfuerzo forzado, atraigas el respeto, la admiración y el reconocimiento genuino de tu entorno social, profesional y personal. Lucía, una brillante abogada de 47 años, transformó su profundo dolor en un propósito inquebrantable cuando su esposo, tras 15 años de matrimonio, decidió que necesitaba espacio. En lugar de sumirse en el llanto y el aislamiento, Lucía canalizó esa intensa energía emocional en la apertura del bufete legal con el que había soñado durante tantos años, un anhelo postergado por la dinámica de su relación anterior. 6 meses después, cuando su exesposo la vio en una entrevista televisiva, hablando con convicción y seguridad sobre el éxito rotundo de su flamante firma legal, sintió algo que jamás había experimentado con tal intensidad: el doloroso reconocimiento de haber perdido a una mujer verdaderamente excepcional, una mujer que había florecido más allá de sus más locas expectativas. Pero aquí radica una verdad que muchas mujeres no logran asimilar completamente. La metamorfosis debe ser intrínsecamente auténtica. No puedes simplemente simular el crecimiento, ni puedes fingir prosperidad, ni mucho menos actuar la felicidad. El arrepentimiento genuino y duradero solo brota cuando la otra persona percibe, sin lugar a dudas, que te has erigido en una versión mejorada y real de ti misma, no que estás representando un papel para impresionarle. La diferencia entre estas dos realidades es crucial y determinante. Cuando un individuo detecta que estás actuando con la clara intención de captar su atención, su ego se infla desmedidamente. Su mente racionaliza: mira, ella todavía me necesita, aún se esfuerza por impresionarme, sigo teniendo poder sobre ella. Pero cuando percibe con innegable claridad que has evolucionado genuinamente sin él, que has descubierto y manifestado una faceta de ti misma que él jamás conoció, es en ese instante preciso donde emerge el verdadero y profundo arrepentimiento. Esa es la magia de la autenticidad, su poder radica en su independencia de la otra persona. Es tu viaje, tu florecimiento, y ellos son meros espectadores, no los artífices. Si te está resultando útil esta visión transformadora, considera sumarte a la comunidad de Nuevo conmigo, donde exploramos juntos el camino hacia el empoderamiento personal. ¿Eras consciente de que el cerebro humano procesa la experiencia de la pérdida empleando las mismas regiones neuronales que se activan para procesar el dolor físico? Diversos estudios de neuroimagen han demostrado de manera concluyente que cuando un individuo se arrepiente profundamente de haber perdido a una persona significativa en su vida, su corteza cingulada anterior, una zona cerebral clave en el procesamiento emocional y el dolor, se activa con una intensidad notable. Es literalmente una sensación de sufrimiento físico, pero hay un aspecto aún más intrigante y revelador. Este dolor, esta punzada de arrepentimiento, se intensifica exponencialmente cuando la persona que se perdió se vuelve inalcanzable, no por un mero despecho o por una barrera impuesta artificialmente, sino por una elevación auténtica de su ser. Es decir, no es que ella no desee regresar, sino que su valor se ha incrementado a tal magnitud que volver a considerar esa relación se ha tornado incompatible con su nueva realidad y aspiraciones. Melissa, una perspicaz terapeuta de 48 años, me relató cómo su exnovio reapareció después de 2 años de ausencia, implorándole una segunda oportunidad. Doctor, me decía con una sonrisa, lo más curioso es que yo ya ni siquiera pensaba en él. Había logrado construir una vida tan plena, tan rica en experiencias y crecimiento, que cuando apareció me pareció pequeño, como si él se hubiera quedado estancado mientras yo no había parado de evolucionar. Esa es, sin lugar a dudas, la transformación más poderosa y trascendente de todas. Cuando no es que rechaces a quien te rechazó por resentimiento, sino que has crecido tanto, te has elevado a tal nivel que esa persona de forma natural ya no encaja en tu flamante y expandida realidad. Tu mundo se ha hecho más grande y ellos, proporcionalmente, más pequeños en él. Ahora nos adentraremos en la segunda vertiente de esta poderosa fórmula, la reconstrucción social, una de las modalidades más eficaces para catalizar un arrepentimiento genuino y profundo en el otro es convertirse en una entidad socialmente magnética. No me refiero bajo ningún concepto
a una popularidad superficial o efímera, sino una transformación que te convierte en el tipo de persona que los demás buscan de forma natural, que irradia una energía de conexión y valor. Cuando alguien decide alejarse de ti, su suposición habitual es que tu círculo de amistades se reducirá, que te tornarás menos interesante, que perderás una parte fundamental de tu identidad social. Tu propósito en este escenario es ejecutar precisamente lo opuesto, expandir tus horizontes sociales, volverte intrínsecamente más fascinante y desarrollar una identidad social más rica y multifacética de la que poseías durante la relación. Cristina, una talentosa ingeniera de 50 años, había permanecido prácticamente invisible en el ámbito social a lo largo de sus 20 años de matrimonio. Su esposo monopolizaba la mayoría de las interacciones sociales y ella simplemente lo acompañaba en silencio en un rol secundario. Cuando él la abandonó, Cristina descubrió, para su asombro, una personalidad fascinante y vibrante que había permanecido sepultada durante 2 décadas. Empezó a asistir a clases de salsa, se unió a un club de lectura con debates apasionantes y organizó cenas con colegas del trabajo. 6 meses después, su agenda social era más activa que en cualquier otro momento de su vida, irradiando una alegría contagiosa que no pasaba desapercibida. Cuando su exesposo se enteró, a través de amigos en común, de que Cristina se había convertido en el alma de cada fiesta, en el centro de todas las conversaciones estimulantes, sintió una punzada inesperada de algo que jamás había experimentado con tal intensidad: celos retroactivos. Los celos retroactivos, desde una perspectiva psicológica, son un fenómeno extraordinariamente intrigante. Se manifiestan cuando una persona experimenta celos, no de tu presente inmediato, sino del futuro prometedor que está perdiendo contigo, del futuro que él descartó al decidir alejarse. Es el doloroso reconocimiento de que no solo desechó a la persona que eras en ese momento, sino también a la persona extraordinaria en la que te estás transformando. Pero es vital ser cautelosa. No se trata de construir una vida social artificiosa con el mero propósito de generar celos en él. La verdadera esencia reside en liberar la versión social de ti misma que quizás había sido suprimida o limitada en la dinámica de la relación anterior. La autenticidad es un pilar inquebrantable en este proceso, porque las transformaciones forzadas o fingidas siempre son detectadas y una vez al descubierto pierden irremisiblemente todo su poder de impacto. Algo que pocas mujeres comprenden a cabalidad es el inmenso poder de la recontextualización, una herramienta psicológica sumamente efectiva para provocar arrepentimiento. Cuando alguien te conoce en un contexto particular y definido, su cerebro te clasifica y te archiva, de forma casi inmutable, en esa categoría específica. Si durante el transcurso de la relación fuiste la novia hogareña, la esposa abnegada que se sacrificaba por el bienestar familiar, la mujer que siempre estaba disponible y a su entera disposición, esa es la imagen mental que queda indeleblemente grabada en su memoria, un cliché que limita tu potencial en su mente. El arrepentimiento más auténtico y profundo surge cuando esa imagen preconcebida se fractura de una manera tan espectacular, tan sorprendente, que la persona se ve obligada, sin posibilidad de escape, a reconceptualizarte por completo. Es como si de repente viera una persona absolutamente nueva que casualmente posee tu rostro, tu voz, pero con una esencia radicalmente diferente. Mónica, una dedicada contadora de 45 años, había encarnado durante 10 años el rol de la mujer práctica y racional en su relación. Mientras su novio perseguía sueños artísticos a menudo inalcanzables, ella se encargaba de las finanzas, pagaba las cuentas y mantenía la estabilidad del hogar. Cuando él la abandonó por una mujer supuestamente más creativa, Mónica hizo algo inesperado: se inscribió en clases de pintura. Y lo hizo no con la intención de impresionarlo, sino porque siempre había albergado esa curiosidad artística reprimida. Resultó que poseía un talento natural extraordinario. 2 años después, cuando él vio su primera exposición individual en una prestigiosa galería, experimentó lo que solo puede describirse como un shock cognitivo.
La mujer práctica y sin imaginación que había descartado era en realidad una artista de una sensibilidad y talento extraordinarios. Esta recontextualización es devastadora para el ego de quien te desechó porque los obliga a cuestionar no solo su decisión de dejarte, sino su propia capacidad de juicio en general. ¿Qué más no vio? ¿Qué otros potenciales ignoró? ¿Cuántas otras mujeres extraordinarias ha descartado por etiquetas superficiales e infundadas? La tercera y última parte de esta poderosa fórmula es la más sutil, pero a la vez la más potente: la indiferencia auténtica. No me refiero a esa indiferencia fingida que se exhibe con el claro propósito de atraer la atención del otro, sino a una genuina y profunda indiferencia que nace de haber descubierto y abrazado algo infinitamente más trascendente y significativo que la relación perdida. Es aquí donde la mayoría de las personas se confunden y se desvían del camino. Erróneamente creen que simular una actitud de desinterés provocará el arrepentimiento, pero la indiferencia impostada es transparente, desesperada y se percibe como un grito de auxilio. La indiferencia auténtica, por el contrario, es magnética, inquebrantable y en última instancia devastadora para quien la experimenta desde el otro lado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? La indiferencia fingida está en constante búsqueda de señales de que está surtiendo efecto. ¿Vio mi publicación? ¿Se dio cuenta de que estoy con otras personas? ¿Notó que estoy feliz sin él? La indiferencia auténtica, por su parte, no busca ninguna señal, porque genuinamente no le importa. Sandra, una médica de 53 años, alcanzó esta auténtica indiferencia de una manera inesperada, después de que su esposo la abandonara por su secretaria, un cliché lamentablemente recurrente. Sandra se sumergió tan profunda y apasionadamente en sus proyectos profesionales que literalmente se olvidó de él durante meses. Cuando finalmente se encontraron de forma inevitable en una cena social, la reacción de Sandra fue genuinamente cordial, pero notablemente distante. No fue una frialdad calculada ni un dramatismo impostado, simplemente una indiferencia natural, como si se tratara de un conocido que había perdido toda relevancia en su vida emocional. Esa noche, él no pudo conciliar el sueño. Había anticipado dolor, drama, celos, pero había recibido algo mucho peor: la irrelevancia. Si hasta ahora este mensaje ha resonado contigo y te ha brindado claridad, te animo a unirte a la comunidad de Nuevo conmigo, donde encontrarás más contenido para nutrir tu crecimiento personal y superar desafíos. La irrelevancia emocional es, en muchas ocasiones, una sensación más punzante y dolorosa que el propio odio o el rencor, porque implica que la persona no solo ha logrado recuperarse de tu ausencia, sino que se ha elevado a un nivel tan superior que tú ya no registras como un elemento significativo en su radar emocional. Pero llegamos a un punto crucial. ¿Cuál es el verdadero objetivo que perseguimos aquí? Si tu meta primordial es recuperar a esa persona, es imperativo que reevalúes esa interrogante, pues te estás planteando la pregunta equivocada. La pregunta correcta, la que verdaderamente te empoderará, es: ¿por qué desearías recuperar a alguien que demostró, con sus acciones, no ser capaz de valorar tu esencia cuando te tenía a su lado? El auténtico poder y la verdadera maestría de esta fórmula no residen en la recuperación de relaciones que ya han culminado, sino en una transformación profunda de ti misma que te permita atraer vínculos sentimentales de una calidad superior, más auténticos y satisfactorios. El arrepentimiento de quien te perdió se convierte, en este contexto, en un mero efecto secundario, gratificante quizás, pero fundamentalmente secundario a tu inmenso crecimiento personal. Elena, una psicóloga de 49 años, lo expresó con una lucidez asombrosa. Doctor, cuando mi ex reapareció suplicando una segunda oportunidad, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no lo quería de vuelta. Había crecido tanto que él simplemente ya no era compatible con la mujer en la que me había convertido. Esta es la auténtica victoria, no que ellos se arrepientan de tu partida, sino que tú, con el tiempo, te regocijes de haberlos perdido, porque su ausencia te obligó a desenterrar y manifestar versiones de ti misma cuya existencia ni siquiera sospechabas. Los estudios contemporáneos sobre el crecimiento postraumático evidencian que los individuos que atraviesan experiencias de pérdidas significativas a menudo desarrollan fortalezas insospechadas
adoptan perspectivas vitales más amplias y adquieren capacidades que previamente no poseían. El sufrimiento inherente a la pérdida, lejos de ser un fin en sí mismo, se convierte en el combustible más potente para una transformación profunda y duradera. Sin embargo, es vital subrayar que esta metamorfosis debe ser estratégica y consciente. No todas las formas de crecimiento personal conducen a la generación de arrepentimiento genuino en el otro. El crecimiento que sí provoca un pesar auténtico y duradero posee características específicas que me propongo detallar ahora mismo. Primero, debe ser visible, pero bajo ninguna circunstancia exhibicionista. La diferencia radica en la intención subyacente. El crecimiento exhibicionista busca desesperadamente ser notado, anhela la validación externa. El crecimiento auténtico, por el contrario, emerge de manera natural de tu ser y se torna visible como una consecuencia espontánea de tu evolución, no como un objetivo primario. Segundo, debe incorporar elementos que la otra persona jamás vislumbró en ti. Si simplemente perfeccionas aspectos que él ya conocía, no habrá sorpresa, no se generará esa disonancia cognitiva. Pero si revelas facetas completamente nuevas de tu personalidad o talentos ocultos, entonces sí se producirá un shock cognitivo. Tercero, es indispensable que tu crecimiento incluya un reconocimiento externo verificable. No basta con que tú tengas la certeza de haber evolucionado. Es crucial que otros, tu círculo social y profesional, reconozcan y valoren tu progreso de maneras palpables y visibles. Cuarto, la transformación debe ser sostenible en el tiempo. Las metamorfosis temporales son fácilmente detectadas como artificios y pierden su poder. El arrepentimiento genuino nace cuando la otra persona percibe que el cambio es permanente, profundo y arraigado en tu esencia. Quinto, y no menos importante, debe ser irreversible. Una vez que te transformas auténticamente, no puedes regresar a ser quien eras antes, ni siquiera si lo desearas. Has trascendido. Cuando logras satisfacer estos 5 criterios, el arrepentimiento de quien te perdió se vuelve una consecuencia inevitable. Fernanda, una abogada de 46 años, aplicó estos principios con rigor tras un divorcio particularmente devastador. Su exesposo había esgrimido durante el proceso legal que ella era una mujer sin ambiciones propias. Fernanda canalizó esa humillación en la apertura de su propio despacho legal, especializado en derechos de la mujer. 3 años después, cuando él vio su nombre en una prestigiosa revista nacional, destacada como una de las abogadas más influyentes del país, algo se quebró en su interior. No solo había estado completamente equivocado sobre ella, sino que había humillado públicamente a una mujer que se había erigido en una figura respetada a nivel nacional. El arrepentimiento no surgió únicamente de haber perdido a Fernanda, sino del doloroso reconocimiento de haber sido un idiota públicamente documentado. Su error de juicio había quedado registrado en actas judiciales como prueba irrefutable de su incapacidad para reconocer el valor intrínseco de una mujer extraordinaria. Para seguir profundizando en estas revelaciones y comprender tu propio poder transformador, te animo a unirte a De Nuevo conmigo, un espacio de crecimiento y empoderamiento. Ahora nos adentraremos en un territorio que quizás pueda resultarte un tanto incómodo, tu propia responsabilidad en haber permitido que te subestimaran. No estoy insinuando bajo ninguna circunstancia que eres culpable de la ruptura. Sin embargo, sí te invito a una introspección honesta para examinar cómo pudiste haber contribuido a que alguien formara una imagen limitada y restringida de tu persona. ¿Te minimizaste a ti misma durante el transcurso de la relación? ¿Abandonaste sueños o aspiraciones personales con el fin de complacer a la otra persona? ¿Dejaste de crecer o de explorar nuevas facetas de ti misma por temor a incomodar a tu pareja? ¿Te volviste predecible o apagada por miedo al conflicto o a la desaprobación? Si tu respuesta es afirmativa a cualquiera de estas interrogantes, entonces una parte de la responsabilidad por esa subestimación, por esa falta de reconocimiento de tu valía, recae en ti. Pero, y esto es crucial, esta no es una acusación, es por el contrario un poderoso acto de empoderamiento, porque si tu comportamiento en alguna medida contribuyó al problema,
Entonces tu comportamiento transformado y consciente tiene la capacidad intrínseca de generar la solución, de reescribir la narrativa. Claudia, una terapeuta de 48 años, reconoció que durante 15 años de matrimonio había renunciado a tener opiniones propias para evitar discusiones y mantener una aparente armonía. Se había vuelto tan complaciente, tan carente de voz propia, que su esposo literalmente se había aburrido de ella, perdiendo todo interés. Cuando él finalmente la abandonó, Claudia experimentó una epifanía, un momento de revelación esclarecedora. Se dio cuenta de que había colaborado activamente en su propia invisibilidad, en su dilución como individuo. La transformación de Claudia incluyó de forma prioritaria la recuperación de su voz auténtica. Empezó a escribir artículos incisivos sobre terapia familiar, a impartir conferencias que desafiaban el status quo y a expresar opiniones controvertidas y bien fundamentadas en sus redes sociales, sin temor al juicio ajeno. Cuando su exesposo la vio debatiendo apasionadamente en un programa de televisión sobre un tema polémico, no pudo creer que fuera la misma mujer silenciosa y sumisa que había descartado. Esta recuperación de la voz auténtica, de la capacidad de expresión genuina, es una de las transformaciones más poderosas y liberadoras que una mujer puede emprender. Pasar de ser un mero eco de las opiniones ajenas a convertirse en una voz original, vibrante y con personalidad propia, es devastador para aquellos que te conocieron únicamente como un reflejo, como una sombra. Pero aquí se presenta un aspecto que muy pocas mujeres logran comprender a cabalidad: el timing o el momento oportuno del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no se manifiesta de forma instantánea. Por el contrario, emerge en oleadas, siguiendo generalmente un patrón psicológico predecible y recurrente. La primera oleada es la de la curiosidad. Ocurre aproximadamente entre el primer y el tercer mes posteriores a la ruptura. Es el momento en que se percatan de que no los estás persiguiendo, no te estás consumiendo en el sufrimiento público ni te estás sumiendo en el drama. Es entonces cuando empiezan a cuestionarse: ¿qué estará pasando con ella? ¿Por qué no está reaccionando como esperaba? La segunda oleada es la de la comparación, que se manifiesta entre los 6 y los 12 meses. En esta etapa comienzan a contrastar de manera consciente su vida actual con lo que solían tener a tu lado, especialmente si su nueva situación no es tan idílica o perfecta como anticipaban. Es la fase del ella no estaba tan mal. La tercera oleada es la del reconocimiento, que suele ocurrir entre el año y los 2 años posteriores. Es en este punto cuando tienen evidencia concreta e innegable de tu crecimiento, de tu evolución y de tu transformación. Aquí es donde se gesta el arrepentimiento más profundo y doloroso. La cuarta y última oleada es la nostalgia devastadora, que se produce después de los 2 años. Es cuando se dan cuenta de que no solo perdieron a la persona que eras, sino también todo el potencial extraordinario en el que te has convertido. Esta es sin duda la oleada más dolorosa y la que genera el pesar más agudo. Isabel, una médica de 50 años, me narró cómo su exesposo atravesó estas exactas oleadas después de dejarla por una mujer más joven. Doctor, me dijo, fue como observar un reloj. Primero la curiosidad casual, luego las comparaciones sutiles, después el reconocimiento doloroso y finalmente la nostalgia devastadora. Pero para entonces yo ya era una persona completamente diferente. Comprender este timing te capacita para gestionar tu proceso de transformación de manera estratégica. No esperes un arrepentimiento inmediato. Enfócate en tu crecimiento auténtico y permite que el arrepentimiento llegue de forma natural, en su debido momento. Si esta información está iluminando tu camino, no dudes en suscribirte a De Nuevo Conmigo para que sigamos descubriendo juntos más secretos del bienestar emocional. Algo verdaderamente fascinante en la psicología del arrepentimiento es que su intensidad se magnifica cuando la persona perdida, es decir, tú, adquiere una cualidad casi mítica. Esto significa que tu crecimiento y transformación te convierten en una especie de leyenda, de figura aspiracional, dentro de los círculos sociales que compartían. Frases como: ¿te has enterado de lo que está logrando María? ¿Viste el éxito arrollador que está teniendo Laura? O no puedo creer lo increíblemente radiante que se ve Ana. Comienzan a circular con frecuencia.
Cuando tu transformación personal se convierte en un tema recurrente de conversación en tu entorno social, el arrepentimiento de quien te perdió se multiplica exponencialmente. Esto se debe a que no solo lamentan haberte dejado ir, sino que además experimentan una profunda vergüenza social por haber sido tan ciegos, tan incapaces de vislumbrar tu inmenso potencial. Su equivocación se vuelve de dominio público. Y eso es un golpe devastador para el ego masculino, que a menudo valora enormemente la percepción externa. Pilar, una arquitecta de 47 años, se convirtió en el epicentro de las conversaciones en su círculo social cuando inauguró su propia firma de diseño después de que su esposo la abandonara, diciéndole que no tenía talento para los negocios. 2 años más tarde, su firma había diseñado 3 de los edificios más emblemáticos y significativos de la ciudad. Su exesposo no podía asistir a ningún evento social sin que alguien de forma casi inevitable mencionara el arrollador éxito de Pilar. Su flagrante error de juicio se había transformado en un tema de dominio público. No solo había perdido a una mujer excepcional, sino que todos lo sabían, lo comentaban y lo juzgaban. Esta dimensión social del arrepentimiento es crucial, porque los hombres son profundamente sensibles a cómo son percibidos por otros hombres. Cuando sus pares admiran genuinamente a la mujer que él desechó, su arrepentimiento se vuelve casi insoportable, una carga pesada de llevar. Pero vayamos a un análisis más profundo. ¿Qué clase de arrepentimiento deseas realmente generar? Es una pregunta crucial, porque no todos los arrepentimientos son equiparables, y el tipo de pesar que produces está directamente ligado a la naturaleza de la transformación que emprendas. El arrepentimiento superficial nace de mejoras meramente cosméticas, un nuevo look, un cuerpo más esbelto, una apariencia renovada. Es efectivo, sí, pero de carácter temporal y efímero. El arrepentimiento profesional surge de logros académicos o laborales, títulos, promociones significativas, reconocimientos en tu campo. Es respetable y válido, pero su alcance es limitado al ámbito profesional. El arrepentimiento social se origina en la popularidad y el reconocimiento en tu entorno. Círculos sociales expandidos, una visibilidad pública incrementada. Puede ser satisfactorio para el ego, pero a menudo carece de profundidad. Sin embargo, el arrepentimiento existencial es el más profundo y devastador de todos, y surge de una transformación completa de tu identidad, una nueva filosofía de vida, un propósito renovado, una forma de ser en el mundo radicalmente diferente. Beatriz, una psicóloga de 52 años, catalizó un arrepentimiento existencial después de que su pareja de 10 años la dejara por considerarla demasiado seria. Beatriz no solo reorientó su carrera para convertirse en una exitosa coach de vida, sino que además desarrolló una filosofía personal sobre la alegría auténtica que la convirtió en una persona fundamentalmente diferente. Cuando su ex la vio 5 años después, no solo estaba físicamente transformada, sino que irradiaba una energía vital, una alegría contagiosa que él jamás había conocido en ella. No era simplemente una versión mejorada de quien había sido, era en esencia una persona fundamentalmente distinta. El arrepentimiento que experimentó fue de naturaleza existencial, porque se percató dolorosamente de que había perdido la oportunidad de conocer a esta nueva y extraordinaria persona. Si encuentras este análisis revelador, te invitamos a suscribirte a De Nuevo Conmigo para continuar tu viaje de autodescubrimiento. Pero aquí reside la paradoja más hermosa y profunda de todo este intrincado proceso. Cuanto más auténticamente te transformas para tu propio bienestar, para tu propio florecimiento personal, más genuino y profundo es el arrepentimiento que logras generar en la otra persona. Y a la vez, mientras más auténtico es el arrepentimiento que provocas, menos trascendencia tiene para ti. Porque cuando has crecido de forma genuina, cuando has encontrado tu voz interior y tu propósito, cuando has edificado una vida plena y satisfactoria por ti misma, el arrepentimiento de quien te perdió se convierte en una validación agradable. Sí, pero en última instancia, irrelevante para tu felicidad y plenitud. Esto me conduce al corazón mismo de todo este planteamiento. La técnica que verdaderamente funciona no es, bajo ningún concepto,
una manipulación calculada para recuperar a alguien o para forzar su regreso. Por el contrario, es una invitación sincera y poderosa a convertirte en la mujer que siempre albergaste el potencial de ser. Una versión de ti misma que quizás la relación anterior te impidió expresar plenamente. El secreto, esa revelación que prometí al inicio de este mensaje, es este. La forma más poderosa y contundente de lograr que alguien se arrepienta profundamente de haberte perdido no consiste en simular indiferencia, ni en el mutismo, ni en ejecutar juegos mentales para confundirlo. Reside en erigirte en una versión tan extraordinariamente brillante y evolucionada de ti misma que cualquiera que te haya conocido en tu etapa anterior se vea inexorablemente obligado a cuestionar su propia capacidad de juicio, su propia cordura, por haberte subestimado de tal manera. Tu tarea para esta semana es a la vez radical y profundamente simple. Comienza tu auditoría emocional. Identifica con honestidad un área específica de tu vida donde te minimizaste, donde te cohibiste o donde dejaste de crecer durante tu última relación significativa. Y luego toma un paso concreto, por pequeño que sea, para empezar a desarrollar esa área, para cultivarla con dedicación. No lo hagas con la intención de que alguien se arrepienta. Hazlo porque tú mereces expresar toda tu magnificencia, todo tu potencial en este mundo. El arrepentimiento de los demás será, en este contexto, un mero efecto secundario, quizás agradable, pero fundamentalmente secundario, de tu crecimiento auténtico y de tu inquebrantable amor propio. Si este contenido ha logrado iluminar tu perspectiva y te ha ayudado a visualizar tu vasto potencial de transformación, te invito de corazón a suscribirte a De Nuevo Conmigo. Comparte esta valiosa información con aquellas amigas que puedan necesitar esta perspectiva liberadora y dime en la sección de comentarios, ¿qué aspecto de ti misma vas a empezar a desarrollar esta semana? ¿Qué semilla vas a plantar en tu jardín interior? Recuerda siempre, no necesitas que nadie se arrepienta de haberte perdido para validar tu inmenso valor. Tu valía es inherente e incondicional. Pero cuando te conviertes con determinación y autenticidad en la mejor versión de ti misma, su arrepentimiento es inevitable. Y para entonces será completamente irrelevante para tu profunda y duradera felicidad. La vida es demasiado preciosa y breve para malgastarla en los arrepentimientos ajenos. Enfócate en la gloriosa tarea de convertirte en alguien de quien tú misma jamás te arrepentirás de ser. Nos vemos pronto en De Nuevo Conmigo.